Sé amén. Sé que el clima nos cambió de repente. Aunque veo a Marta así como que todavía estuviéramos en verano. Se nos cambió así de un día para otro, de mucho calor a un frío. Bueno, yo soy un poco friolenta, entonces el mínimo frío lo siento el doble que muchos. Gracias, Señor, ya con nuestros corazones, nuestras vidas dispuestas después de la alabanza, el momento donde conectamos con el Señor. Vamos a disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a dejar nuestros pensamientos, nuestras angustias, nuestros problemas quietecitos a un ladito. Vamos a enfocarnos en la palabra del Señor, la que Él ya dispuso para cada uno de nosotros, que Él trabajó y preparó, porque sé que Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros, necesidades distintas, pero que con la palabra Él trabaja y obra en cada una de nuestras situaciones. Vamos a orar, vamos a entregar este servicio al Señor y espero que salgamos totalmente diferente a como hemos llegado, recargados de fuerza, de ese valor para salir a afrontar cada situación y cada circunstancia que se nos presentan a diario. Gracias, Señor, Padre Celestial, quiero darte toda la gloria y toda la honra, Señor, así como dijimos en la alabanza, Señor. Todo es tuyo, Señor. Sin ti nada de lo que hay, Señor, fuese hecho. Respiramos por ti, estamos hoy acá delante de tu presencia, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor, Señor. Nos has traído, Señor, a tu presencia, a tu casa, Señor, en comunión, en comunidad, Señor, con esos lazos de amor, Padre Celestial. Podríamos estar, Señor, en cualquier otro lugar, pero hemos decidido venir a recibir, Señor, de ti, a llenarnos de ti, de esa fuerza, Señor, de esa esperanza, de esa paz, Señor, que el mundo no nos da, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que tomes control, Señor, de todo lo que se mueve, Señor, en este lugar. Toma control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, Señor. Toma control, Señor, de la tecnología, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestras distracciones a un lado, Padre, para poder recibir, Señor, esa gran, poderosa palabra que tú ya tienes para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que toques mi vida, que toques mi corazón, Señor. Espíritu Santo, sé tú, Señor, hablando por medio de ti, Señor. Que nos salgan, Señor, palabras que vengan, Señor, de mi pensamiento, de mi sentir, Señor, sino que sea conforme tuya, Señor, entregaste esta palabra a mi vida, Señor. Que primeramente me ministró a mí, Señor, que primeramente me confrontó a mí con mi realidad, con mi vida, con mi proceso, y que ahora, Señor, tú la dispones para tu iglesia. Te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Padre Celestial. Amén. Amén. Iglesia, hoy quiero hablar de la palabra. Vamos a ir a ver Génesis, capítulo 1, del versículo 20 al 27. Pero antes de leerlo, quiero que nos hagamos una pregunta. Sé que quizás no la sabemos, pero a veces cuando nos hacen la pregunta nos quedamos sin cómo poderla explicar correctamente. Hemos escuchado hablar de hábitat, ¿cierto? ¿Qué es un hábitat? O el hábitat natural. Dice el diccionario. Primero vamos a ver la definición y luego vamos a ver la definición bíblica, que no están muy apartadas, pero una nos lleva a lo espiritual y otra lo vamos a ver en lo común, en lo que nos movemos a diario. Entonces, ¿qué es un hábitat? Es el lugar o es el entorno natural donde vive un ser vivo, como plantas, animales o microorganismos. Y es donde se encuentra allí todo lo que este ser vivo necesita para sobrevivir: alimento, agua, refugio, condiciones. Un ejemplo, el hábitat de un pez es el agua, ríos, lagos, mares. El hábitat de un león es la selva, la sabana. El hábitat de un cactus es el desierto. En resumen, el hábitat es ese hogar natural que todo ser vivo necesita, ¿cierto? Entonces vamos a leer Génesis para que entendamos un poco
de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Él nos quiere decir cuál es tu hábitat y mi hábitat. Todos tenemos un hábitat y podríamos decir, nuestra hábitat como humanos es acá, la tierra. Y sí, en lo físico, en lo carnal, este es nuestro hábitat. Pero lo vamos a llevar a esa parte espiritual. Porque nosotros, como dice la palabra, vivimos acá, pero no somos de este mundo, ¿cierto? Entonces, dice la palabra en Génesis, capítulo 1, versículo 20 al 27. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Iglesia, entonces vemos que ya habíamos visto que cada especie tenía un hábitat. Pero Dios, ¿qué dijo cuando quiso crear los peces? ¿A quién le habló? Dios dijo al mar, produzcan los peces. Cuando quiso crear árboles y todo lo que hay en la tierra, le habló a la tierra. Pero cuando Dios fue a crear al hombre, Él no le habló a un tercero. Él dijo, hagamos. Nos hizo a su imagen y semejanza. Él sí habló a Él y nos preguntaremos por qué está en plural. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué dicen que desde el Génesis, desde el principio, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y la palabra nos lo está mostrando. Si Él dijo hagamos, era porque no estaba solo, no le estaba diciendo a la tierra, no le estaba diciendo al mar, estaba hablando con Él y su Espíritu. Y vamos a verlo en la palabra para corroborarlo en el mismo Génesis capítulo 1, versículos 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Dios no estaba solo, Dios estaba y su Espíritu estaba ahí. Él quiso de nosotros algo más grande, algo no superior a Él, pero sí quiso crearnos a su imagen y semejanza. Por eso nosotros, cuando muchas veces decimos, es que nosotros tenemos que mostrar al Cristo que nos habita. ¿Por qué? Porque Dios nos creó tal cual a su imagen. Nosotros debemos reflejar lo que es Cristo Jesús, que Cristo Jesús es Dios. Ya sabemos que nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Él es nuestro puente, Él es esa comunión, Él es ese intercesor entre Dios y el hombre. Entonces,
Él le dijo al mar, fructificad y multiplicaos, ¿cierto? Le dijo a la tierra, produzca. Pero Dios, Él mismo, nos quiso formar. Él mismo nos quiso dar un nombre. Él mismo nos quiso hacer esa obra perfecta y maravillosa que Él espera de nosotros. Por eso nosotros vivimos en una constante transformación. Por eso nosotros debemos estar siempre en el hábitat natural de nuestra vida. Por eso decimos, iglesia, cuando nos alejamos de Dios, somos como esa oveja descarriada, somos como esa oveja perdida, porque no tenemos ese pastor, no tenemos ese padre que nos esté orientando, porque Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestra hábitat natural. Cuando el pez se saca del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Si la planta la arrancamos de la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Las estamos sacando de su hábitat natural. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de la presencia de Dios? ¿Qué dice la palabra? Que morimos. Y no es una muerte física, es una muerte espiritual. Estamos perdidos, nos sentimos vacíos, nos sentimos desorientados. Él, la palabra de Dios, Cristo Jesús, su Espíritu Santo son nuestra hábitat natural. Hoy Cristo Jesús, hoy el Padre, hoy el Espíritu Santo quieren recordarnos dónde debemos mirar, a dónde debemos ir. Por eso vemos ahora en el mundo está lleno de confusión. La juventud está desorientada, está perdida. Fácilmente les dicen, es por ese camino y por ese camino se van. Pero es porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Nos hemos ido de esa hábitat natural. El mar sigue siendo mar sin el pez. La tierra sigue siendo tierra sin la planta. Iglesia, Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Pero nosotros no seguimos siendo los mismos sin Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Nuestra tarea, nuestra misión, nuestro deseo, nuestra convicción debe ser hoy y siempre estar bajo su presencia, bajo su voluntad. Vamos a ver un testimonio en la palabra de qué pasa, porque yo puedo decir si nos perdemos, morimos, pero vamos a ver a la luz de la palabra qué pasó con esta persona que a pesar de ser es elegido por Dios para una gran misión, al alejarse, ¿qué fue lo que pasó? Al alejarse de la presencia de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Y vamos a ver, creo que lo hemos escuchado a Sansón, ¿cierto? El gran Sansón. Conocemos la historia de Sansón por ser ese varón que tenía una fuerza inmensa, ¿cierto? Sí, ya les voy a dar el versículo para que lo podamos entender un poco. Entonces, Sansón significa o es conocido como Nazareo. ¿Qué es Nazareo en la palabra de Dios? Nazareo es una persona, es un hombre o una mujer consagrada a Dios mediante un voto especial de separación. Este voto, si alguno lo quiere luego buscar, está descrito en el libro de Números, en el capítulo 6, del versículo 1 al 21. Ese como tal no lo vamos a leer todo hoy, porque es más para que comprendan qué es ser nazareo, que está también ahí estipulado en la palabra del Señor. Entonces, él como nazareo, en ese voto especial, tenía unos pasos que seguir, ¿sí?
No era simplemente decir, bueno, yo soy nazareo y sigo como cualquier cosa. Él tenía que cumplir unos pasos específicos que le había dado el ángel a su madre cuando le dijo que iba a concebir un hijo. Su madre era estéril, no podía tener hijos, y Dios escoge esta familia, escoge esta pareja para darles este hijo, el cual él iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Él tenía que no tomar nada de vino, ni nada que viniera del producto de las uvas, ni sidra, ni nada de eso, ¿cierto? Y no podía raparse la cabeza. Él no podía cortarse su cabello, ¿sí? Eran una de las partes que él debía de cumplir. Había otra que era que no podía tener contacto con muertos, ¿sí? En esa época el tener contacto con una persona, un cuerpo de un animal, era inmundo para ellos, para su creencia. Entonces, dentro de eso no lo podían hacer. Este hombre fue conocido por tener una fuerza legendaria. Fue escogido desde el vientre de su madre, tenía el propósito de liberar al pueblo de Israel, pelear contra los filisteos y liberar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. ¿Qué pasó? Vamos a mirarlo. Vamos a ir a Jueces 16, versículos 28 al 30. Jueces 16, versículos 28 al 30. Vamos a ver primero versículos 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y ella le dijo, ¿cómo dices que yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, pues soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid una vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese en sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, por su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Amén. Iglesia, Sansón había peleado muchas batallas, ¿cierto? Antes de llegar a donde Dalila. Y en medio de todas esas batallas, él había desobedecido una y otra vez ese pacto, esa condición que él debía de cumplir al ser escogido por Dios. Se había enamorado de las mujeres que no debía, había tenido contacto con un animal muerto. Él había vencido muchas batallas, sí,
y siempre había estado la presencia de Dios ahí. ¿Qué podemos nosotros comprender de esto? Nosotros podemos fallar 1, 2, 3, 4, hasta 5. Dios siempre va a estar con nosotros, pero hay un problema, iglesia. Dios no está con el pecado. Y cuando ya estas fallas las hacemos conscientemente, Dios se hace a un ladito. Porque Dios no nos obliga nunca a cumplir su palabra. Él no la dejó. En su palabra está lo bueno y lo malo. Lo que podemos, no podemos hacer. Pero nos dio un libre albedrío. Y es decisión nuestra si lo hacemos o no. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón sintió que a pesar de todo lo que había hecho anteriormente, su fuerza no se había ido. Había tocado muerto, se había metido con una ramera del mismo pueblo de los filisteos. Había fallado y siempre había salido bien librado. Antes de esta última prueba que le puso Dalila, ya le había puesto 3 más. Y él la venía engañando. Por eso dice ella, ¿cómo dices que me amas? Que tu corazón, si tu corazón no está conmigo, porque ella ya lo había probado muchas veces antes de esa. Dalila estaba tratando de que él le confesara de dónde venía su fuerza, porque ya los filisteos le habían pagado a Dalila para que lo entregara en sus manos. ¿Quién era Dalila? Una mujer filistea, mujer con la que él no debía de estar. Pero sin embargo, desobedeció la palabra, estuvo con ella, se enamoró de ella y estuvo tan enamorado que a pesar de que vio que lo intentó entregar 1 vez, 2 veces, 3 veces, nunca lo vio. Porque cada vez que él la engañó, diciéndole, si me haces esto, pierdo mi fuerza, Dalila llamaba a los filisteos. Y así estamos nosotros en nuestras vidas. Nos pasa una cosa, no, eso no fue por eso. Nos pasa la segunda cosa, no, eso no fue por eso. Vuelvo ante Dios, Dios me ama, Dios me perdona todo. Y estamos fallando conscientemente. Porque no es que no podamos fallar. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que nuestra carne es débil. Por eso Él nos dejó su palabra. Por eso Él nos dejó su espíritu. Para que volvamos ahí y recordemos. Porque somos olvidadizos. Tenemos memoria corta. Entonces hoy me acuerdo, hoy Dios me dijo y Dios me prometió y Dios me va a salvar. Dios me da el milagro, me doy la espalda, Señor, cuando vuelva a necesitarte, aquí estaré. Por ahora, Señor, no, muchas gracias, ya me diste el milagro, me voy. ¿Qué pasó con Sansón? Dios estuvo ahí, una y otra vez. Cuando él ya abrió su corazón, le dijo la verdad a Dalila, ¿qué pasó? Fue tomado por los filisteos, fue llevado a prisión y le sacaron los ojos. ¿Fue Dios el que quiso que eso le sucediera? No. Él sabía qué tenía que hacer para que eso no sucediera. Pero su pecado, su rebeldía hacia Dios lo llevó a que todo esto le sucediera. Él tenía una misión y era acabar con los filisteos, no enamorarse de una filistea y entregarle y abrirle su corazón. Él ya sabía que eso no lo podía hacer. Sin embargo, le pudo el amor, le pudo la ceguera y terminó como terminó. Vamos a verlo ahora sí en Jueces 16, 28, 30. Jueces 16, 28, 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente que esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra,
Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y después descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Iglesia, Sansón creía, y muchas veces eso nos pasa a nosotros en nuestras vidas, que su fuerza venía solamente porque tenía su cabello. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra fortaleza es porque yo soy muy inteligente, porque yo todo lo puedo, porque soy yo. Muchas veces nos gloriamos de las cosas que hacemos de esa manera. ¿Y qué nos está diciendo la palabra hoy? Sansón ya estaba rapado. A Sansón lo sacaron de la cárcel los principales y todos los filisteos para hacerle burla de él por su situación, para burlarse de él en medio de una reunión que ellos estaban. Y Sansón, en su dolor, hasta que no llegó hasta esa posición, clamó nuevamente a Dios. Después de haber estado alejado de la presencia de Dios en medio de su ceguera, clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo escuchó. Y le demostró que su fuerza, con la que él había batallado antes y había derrotado mucha gente, no venía de su cabello, venía de Dios. Cuando Dios se alejó de él por su pecado, él perdió la fuerza. ¿Y qué pasó cuando él volvió y reconoció y se humilló y entregó lo que le quedaba al Señor? Su fuerza regresó. Y cumplió lo que debía de haber cumplido de otra manera. Pero ¿cuántos no somos así, iglesia? Esta palabra primeramente me ministró a mí y me confrontó demasiado. Demasiado. Porque muchas veces estamos así. Lo tenemos todo, Dios nos está ayudando y se nos olvida que es Dios. Se nos olvida que es Él el que nos ayuda a levantarnos cada mañana, a enfrentar nuestras luchas en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestras naciones, porque la mayoría de aquí somos migrantes, tenemos nuestras familias en otra nación. Tantas cosas que se levantan todos los días y a veces nos movemos como que todo lo hiciéramos por nuestra cuenta. Cuando olvidamos que es Dios quien nos da el aire para respirar cada mañana, quien nos ayuda a abrir nuestros ojos, quien nos da las fuerzas para salir de casa y enfrentar todo lo que vamos a encontrar en el camino, el que nos abre camino durante nuestros recorridos de un lugar a otro, de nuestras casas a los trabajos, de los trabajos a las casas. Es Él quien nos da el alimento, quien nos da todo lo que necesitamos. Sansón olvidó que su fuerza, que lo que él era, había sido porque Dios lo había escogido. ¿Y a dónde lo llevó el haber olvidado y haberse separado de la presencia de Dios? A la muerte. Y hoy no puedo decir que sí, nos vamos a alejar de la presencia de Dios y vamos a salir allí, nos va a coger un rayo y nos vamos a morir. Es una muerte espiritual, iglesia. Es una muerte cuando estamos sin Cristo, cuando estamos sin su Espíritu, a veces no le encontramos sentido a nada. Yo no sé si ustedes se han sentido así, pero yo me he sentido así. Y tengo mi familia, tengo mi hogar, tengo mis comodidades. Y a veces miro todo eso y me he alejado de la presencia de Dios, porque que yo esté aquí parada hablándole de ustedes no es porque sea perfecta, iglesia. Yo también he caído, yo también he fallado. Y si las bendiciones de Dios es para todos, las consecuencias del pecado también es para todos. No es para uno, no es solamente para ti o no solamente es para mí, es para todos. La palabra de Dios es para todos, lo bueno
y lo que no nos llega tan bueno por nuestra desobediencia. Porque Dios no es un Dios justiciero, Dios no es un Dios castigador. Dios no quiere el mal para sus hijos. Pero Él es muy claro en su palabra. El Antiguo Testamento es esa parte donde nosotros podemos descubrir todo lo malo que hicieron reyes, profetas, principales, maestros de las sinagogas, apóstoles, todos los reyes que Él colocó, porque recuerden, iglesia, que Dios pone y quita reyes. Nada, absolutamente nada se mueve en este mundo sin la voluntad de Dios. Y es difícil comprenderlo, yo sé, porque nos pasan situaciones que uno dice, si Dios es tan bueno y si Dios es amor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero no es que Dios no nos ame. No es que Dios quiera que a los niños que les hacen tantas cosas que a veces son tan horribles, quiere que eso les pase a ellos. O las guerras. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres, cuántas personas inocentes mueren en esas situaciones? Dios no quiere que eso pase. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nuestro corazón está corrompido, porque nos ha podido el orgullo, porque nos ha podido las ganas de poder, porque nos hemos alejado de la presencia de Dios, quien nos guía, nos orienta, nos da camino. Cuando eso lo hacemos, el demonio, el padre de maldad, se apodera de todo. En su palabra dice que cuando nosotros nos alejamos de Dios, sacamos un espíritu, limpiamos la casa, pero por cosas de la vida, por nuestras situaciones, volvemos y cerramos esa casita a la presencia de Dios. Vienen 7 más con mucha más fuerza. Entonces nosotros, la palabra nos dice que debemos limpiar nuestro corazón, despojar todo lo que tenemos para que Dios pueda habitar ahí, para que Él pueda reconstruir, para que Él pueda transformar, para que Él pueda liberar nuestras vidas. Pero no podemos dar espacio a que entre la duda, el temor, el rencor, el resentimiento, el orgullo. Iglesia, el orgullo hace demasiado daño. Ese yo puedo, es que soy yo. Cuando empezamos a hablar así, hemos dejado a un lado totalmente a Dios. Nuestra rendición debe ser totalmente al Padre. Sin Él no somos nada. Y lo vimos. Si sacamos al pez del agua, él se muere. Ese es su hábitat natural. Tu hábitat natural, mi hábitat natural es la presencia de Dios. Es estar ahí con Él. Y sí, no vamos a poder estar con la Biblia todo el día bajo el brazo y predicándole a Raimundo y todo el mundo. Lo hemos dicho muchas veces acá. Solo nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar habla más que si yo llego y le vacío 20,000 versículos a una persona. Yo le puedo leer toda la Biblia a una persona, pero si yo no le estoy demostrando lo que estoy leyendo, el cambio que ha hecho Cristo en mí, lo que Él hace y sigue haciendo, porque no somos perfectos. Lo primero que tenemos que entender es que perfectos no somos. Y que todos los que estamos aquí, es porque necesitamos de Dios para seguir perfeccionando nuestra vida pecaminosa, nuestra vida de desobediencia, nuestra vida de amor al mundo, nuestra vida a muchas cosas. Vamos a ver en la palabra qué dice, qué son esas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Porque así como ese orgullo y ese creer de Sansón, que nada iba a poder separar y quitarle su fuerza porque él estaba con Dios, fue su orgullo. Hay muchas otras cosas que dice la palabra, que nosotros podemos hacer, que nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios.
porque somos nosotros los que decidimos alejarnos de Dios. Dios siempre va a estar aquí, a un ladito, a un costadito. Y lo dije al principio, Él no nos va a agarrar del pelo y nos va a decir, usted tiene que estar conmigo, jamás lo va a hacer. Él espera pacientemente por cada uno de sus hijos y de sus ovejas. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra, cuáles son esas cosas que nos llevan a alejarnos de la presencia de Dios. Y para eso vamos a ir al libro, un segundito, vamos a ver dos, Proverbios 6, versículos del 16 al 19. Proverbios 6, versículos 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si ven, iglesia, que no necesitamos ir a matar, robar, solamente para ser pecadores. Hay tantas cosas con las que podemos pecar y solamente blasfemar. ¿Cuál es la palabra que es el pecado más grave para el Señor? Blasfemar del Espíritu Santo. Solamente es lo único que para Dios no es perdonable. Porque es que Él nos lo dejó para que pudiéramos estar cerquita de Él. Si nosotros no reconocemos el Espíritu Santo, estamos negando automáticamente lo que hizo Jesucristo en la cruz y lo que hizo Dios enviando a su unigénito. No podemos separar al uno del otro, y la palabra nos lo muestra. En Él está el Padre, en Él está el Hijo y en Él está el Espíritu Santo. Si nosotros negamos al Espíritu Santo, negamos todo. No estamos haciendo nada. Vamos a Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas capítulo 5, del 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que no hay mucho que decir. O sea, la palabra, a veces encontramos textos y versículos que uno dice, Espíritu Santo, sí, guíame mucho porque no lo comprendo mucho. Pero si a mí alguien me dice en este momento que no entiende que eso es pecado, no lo va a entender.
necesita el Espíritu Santo porque aún más, porque todos los que estamos aquí estamos teniendo un discernimiento y recibiendo lo que Dios quiere decirnos a través del Espíritu Santo. Él es el que nos va a recordar, nos va a redarguir, nos va a instruir, nos va a enseñar todas las cosas. Pero ¿qué es pecado para Dios? Está demasiado claro. Todas estas cosas, poquito a poquito, gotica a gotica, nos van alejando de la presencia de Dios. Porque vuelvo y lo digo, Dios no comulga con el pecado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, y lo más importante, es reconocer que somos pecadores. Y que estamos aquí sentados y que nos vamos a nuestro lugar secreto y nos rendimos al Señor y hacemos nuestros estudios bíblicos y leemos solitos la palabra porque somos necesitados de Él, porque somos pecadores, porque una semana que nos alejemos de su palabra y facilito estamos caminando por donde no debemos. Porque es que la palabra es muy fácil de olvidarla. Es muy fácil de dejarla de hacer, de ponerla en práctica. Porque es que no es fácil, iglesia. Yo no voy a decir que lo que Dios en su palabra nos pide es fácil. No es fácil. Siempre tenemos que dejar algo, hay que sacrificar algo. Y ese algo a veces nos duele dejarlo. Nos ha costado. Y por eso seguimos aquí. Señor, dame fuerza. Señor, fortaléceme. Señor, muéstrame el camino. Porque a veces siento que quiero volver allá de donde usted ya me sacó. ¿Cuántas veces no vamos así? Y cuando sentimos en esta parte del camino, vamos sintiendo esa soledad, esa presión, esa angustia. Y ahí es donde nos damos cuenta, ay Señor, si me estoy alejando de ti, te necesito. Y vuelvo donde Él. Y vivimos así. Y por eso quise traer una muestra muy simple. Cuando lo vi me pareció la manera más sencilla de explicar lo fácil que nos podemos ir alejando de la presencia de Dios. Todos hemos tomado té, ¿cierto? Yo creo que muchos se dirán, ¿por qué tiene ese vasito de agua ahí con esa cosita de té? Cuando estuve mirando, increíblemente hay una forma correcta de tomar el té. Todos nos lo tomamos de manera diferente a como nosotros deseamos, pero hay una manera correcta, ¿cierto? La manera correcta es coger la bolsita, meterla y dejarla. Se deja por unos minutos y cuando esté bien concentrado, no la tomamos. Pero ¿qué hacemos muchos? Porque yo también lo hago. Para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. Y al rato la sacamos. ¿Cómo queda clara? La bolsa de té somos nosotros. Este es Jesús. Y así vivimos nosotros. Para adentro, para afuera. Hoy estoy, Señor, contigo, mañana no. Hoy estoy muy cansada, mañana de pronto te busco. Hoy estoy en una situación tan difícil, Señor, hoy no te puedo atender, mañana sí. Mañana miramos cómo me siento. Hoy tuve una situación tan difícil en el trabajo, no tengo disposición para escuchar nada de ti, Señor. Y así vivimos como esa bolsita de té. A mí me pareció muy curioso cuando yo vi que decían que había una forma correcta de tomar el té, porque yo también soy así. Y queda así clarito. ¿Qué pasa con el producto? No llega al fin para el que fue creado. Nosotros tenemos un fin por el cual fuimos creados por Dios. Para vivir bajo su voluntad, para llevar el Evangelio, para cumplir, para vivir, para recibir toda bendición que Él tiene para nosotros. Pero cuando estamos así, como esta bolsita de té, para adentro y para afuera, nos cuesta ver qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Si yo dejo esta bolsita ahí por un rato, el agüita va a quedar de una, va cogiendo color. Ese es el color que nosotros necesitamos en la iglesia. Y nunca lo vamos a obtener completamente si vamos a estar con visitas intermitentes delante de la presencia de Dios. Hoy Dios nos está haciendo un llamado. Ven a mí. Pero no ven cada vez que sí consideres. Ven, quédate conmigo. Yo soy tu fortaleza, yo soy el camino, yo soy la verdad, lo dice la palabra, no lo digo yo. Nadie va al Padre si no es por mí. No podemos decir que conocemos a Dios
si no le estamos dando el lugar que Cristo Jesús merece en nuestros corazones. Porque no tengo cómo conocer a Dios si no conozco a su Hijo. Porque Él es Dios. Y todo lo que Él nos habla acá fue lo que escuchó del Padre, no lo que escuchó de un tercero. Entonces yo no puedo decir a las ligeras, sí, yo también conozco a Dios, sí. Él me ha ayudado tantas veces. ¿Y qué le estás dando tú a Dios? ¿Le estás dando tu corazón? ¿Le estás dando tu vida por completo a Él? Él quiere de ti. Él no necesita de ti. Suena brusco, pero no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Dios sigue siendo Dios, contigo en la iglesia o sin ti en la iglesia, contigo en comunión en su palabra o sin comunión, contigo en el mundo o sin ti. Él no va a dejar de ser Dios. Así como el mar no deja de ser mar porque el pez se muera, como la tierra deja de ser tierra porque la planta la arranquen, nada de lo que le dio en la vida a eso va a dejar de ser lo que es. Entonces, si nosotros queremos ver esos frutos de Dios en nuestras vidas, tenemos que permanecer. Y esto es un proceso, yo creo que por eso yo lo hago, porque es que esto es un proceso tedioso, el esperar, el meter la bolsita y esperar. Yo quiero té ya, yo no quiero té en 5 minutos. Y lastimosamente los procesos con Dios, para nosotros en nuestra carnalidad, son procesos largos. Y podemos orar y estar clamando por algo hace mucho tiempo. Iglesia, y no significa que Dios no te esté escuchando. Dios te está escuchando. Lo que pasa es que Él prepara nuestras vidas, porque quizás lo que estamos pidiendo aún no tenemos las herramientas para saberlo administrar, para saberlo poner en función. Entonces Dios trabaja primero en nuestras vidas para luego darnos esa bendición, para que esa bendición no se vaya a la basura. Y muchas veces Dios nos suelta las bendiciones, nos va como nos va y decimos, ay, es que Dios me dejó sola o solo. No, Dios no te dejó solo. Él te estaba preparando, pero nosotros en nuestro afán buscamos atajos hasta que lleguemos a esa bendición más rápido. Nos llega la bendición, no estamos preparados. ¿Qué pasó con la bendición? No la supimos aprovechar, no la supimos valorar, no la podemos disfrutar. Dejemos que Dios toque nuestras vidas, que Dios trabaje en nosotros. Cuesta, sí, iglesia, cuesta mucho porque somos de inmediatez, queremos todo ya. Pero dice, aunque en una alabanza dice, y creo que aquí la ponemos mucho, aunque no pueda verse que está sobrando. Iglesia, no vivimos por vista. Si viviéramos por vista, no, es que sería imposible. Vivimos por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Pero que sabemos que tenemos un Padre que cumple sus promesas. Porque las hemos visto cumplidas. Las cumplió. Él cumplió lo que quería hacer con Sansón. ¿Se complicó? Sí. ¿Y quién lo complicó? Sansón. ¿Quiénes somos los que complicamos la respuesta durante el camino? Nosotros. Porque queremos hacerlo a nuestra manera, porque queremos hacerlo más rápido, porque, ay, sí, Dios, tú estás muy lento, no, venga que yo necesito esto para hoy. Y complicamos y nos metemos y buscamos donde no tenemos que buscar. Entonces Dios nos deja. Dios dice, yo estoy obrando, yo quiero darte lo mejor, pero si estás tan desesperado, bien pueda, hágale. Aquí te esperaré porque vas a volver, sé que vas a volver. Y volvemos, ¿cierto que sí? Volvemos. Allá volvemos. Sin querer, queriendo. Pero allá volvemos. Porque es el único, iglesia, que nos puede dar la victoria. Él ya venció, Él venció en la cruz. Él ya venció, Él cumplió todo en la cruz. Murió por ti y por mí. Él no murió por un pecador, murió por todos.
Todos somos pecadores y seguimos pecando. Por eso seguimos santificándonos, por eso seguimos buscando de Él. Vamos a Salmos, no estaba acá, pero la quiero leer, Salmos 14. Salmos capítulo 14, versículo 1. Y versículo 3. Vamos a leerlos los tres. Versículos del 1 al 3. Salmos capítulo 14, versículos del 1 al 3. Salmos 14, versículos del 1 al 3. Porque es que no soy yo, iglesia, la que estoy diciendo. Yo sé que aquí hablamos y lo tenemos que hablar en plural porque la palabra es para todos, como lo dije al principio. O sea, si las bendiciones siempre decimos, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, ¿por qué voy a decir, no, es que solo el hermano Roberto es pecador? No, todos somos pecadores. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron. Él fue a la cruz, no por 5, no por 6, por todos, aún por los que lo estaban escupiendo, por los que lo llevaron a la cruz, por los que lo entregaron, por los que lo mataron. Aún por ellos, Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque aún sabía Él que el ir a la cruz era voluntad del Padre. Porque no había quien, no había ningún obra por cumplir, ninguna de las leyes, 600 y algo que hay en la ley judía, ninguna, no había un solo hombre que pudiera cumplir eso, solo había uno, el Cordero perfecto, sin mancha, que pudiera cumplir en él toda la ley. Si no, estábamos perdidos. Porque esa ley es imposible en la humanidad, en nuestra humanidad, cumplirla. Dice Salmos 14, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, no uno, no dos, no tres, no solamente yo, todos, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso no es para que nos achicopalemos, para que vayamos a desistir de buscar de Dios. Él lo que nos está diciendo, iglesia, es solo Cristo es el único santo y bueno. Si ustedes van a Él, si ustedes se cimientan en Él, ustedes van a ser perfeccionados para cuando Él llegue, ustedes puedan ser esos santos, buenos, agradables y perfectos para el Señor. Pero es una tarea constante, diaria, de todos los días. Es tan natural como que nosotros nos tenemos que bañar todos los días. ¿Cierto? ¿Qué nos pasa si no lo hacemos todos los días? Vamos acumulando mugrecito, cogiendo mal olor. Eso pasa con nuestra vida espiritual. Si nosotros no vamos y nos lavamos todos los días de nuestra iniquidad, de nuestros malos pensamientos, de nuestra duda, de nuestro temor, de nuestra queja, de nuestro dolor, de nuestro rencor, tantas cosas que podemos guardar en nuestro corazón. Si no vamos al único que nos puede lavar, vamos a ir cogiendo mal olor hasta que vamos a morir completamente espiritualmente. Entonces ahí llega la duda, ahí llega el temor. Miren el agüita cómo está, ya cogió color. Esto es lo que espera Dios, que nosotros vayamos a su presencia y que el producto que somos nosotros, lo que Él creó, pueda llegar a ser, a desarrollarse completamente como Él quiere, como Él busca de nosotros.
Vamos para terminar a leer Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. La sabiduría que viene de Dios. No sé, algunas Biblias tienen unos encabezaditos siempre al principio de los versículos o de algunas porciones. En la mía dice la sabiduría que viene de Dios. Es lo que necesitamos, iglesia. La sabiduría del mundo nos puede decir muchas cosas y la necesitamos. Necesitamos conocer cosas para nuestros trabajos. Pero la sabiduría, la única que nos va a ayudar para que no nos lleguen a nosotros esos laberintos sin salida, para que no lleguen esos pensamientos negativos, para que no lleguen esos momentos de crisis que van a llegar. No estoy diciendo que no van a llegar, llegan, pero para que eso no nos hunda, tenemos que tener la sabiduría que viene solo de Cristo. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. La palabra por todo lado nos recuerda, iglesia, que nosotros somos a veces de pasión. Entonces, hoy quiero, mañana no. Hoy estoy motivada, mañana no. Somos inconstantes, dice la palabra. Somos de doble ánimo. Nos conoce tan bien Dios que hasta nos lo tuvo que poner acá para recordárnoslo. Pidamos con fe, no dudando, para que cuando lleguen todas estas pruebas, nuestra fe aplaste todas esas situaciones. Porque no es que no vayan a llegar, el pastor nos repite mucho, la prueba va a estar, la vamos a vivir. Dios nos dijo que no nos iba a dar situaciones, pero en la prédica pasada, ¿qué nos dijo la palabra del Señor? Que no llegaban las situaciones, pero juntamente con las situaciones nos iba a dar la salida. Pero no podemos ver esa salida si nuestra fe está débil, porque es imposible que en nuestra duda podamos ver a Cristo Jesús. No lo vamos a ver, ni siquiera lo vamos a escuchar. Y por eso es ahí donde empezamos a escoger caminos y laberintos y salidas y toco allí, toco acá, cuando la única puerta que tenemos que tocar es esta, la palabra de Dios. Señor, ven, háblame, muéstrame qué tengo que hacer, Señor. Dame la paz que el mundo no me puede dar para poder pensar con claridad. Porque cuando nuestra cabeza está llena de nuditos y de laberintos, es imposible llegar a una solución que nos vaya a beneficiar. Y el único que puede quitar todas esas telarañas y todas esas cosas que nos pueden cegar es Cristo Jesús. Entonces, iglesia, los animo a que sea el tiempo de que empecemos, tomemos la decisión. Es una decisión muy personal. La salvación es personal, iglesia. O sea, Cristo quiere que todos nos salvemos, pero es una decisión mía. Yo decido si quiero obedecer su palabra o no. Yo decido si quiero ser esa obra y dejarme moldear por Dios y llegar a ser ese producto final que Él quiere de mí. Solo lo puedo decidir yo. Y solo lo puedo decidir estando bajo su presencia, en comunión.
que es difícil, sí, pero el único que nos puede dar esa fuerza es Cristo Jesús, juntamente con el Espíritu Santo. Amén. Gracias, iglesia. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él mostrándonos esos caminos, que sea Él derramando toda su sabiduría sobre nosotros. Vamos a decirle: Señor, incrementa mi fe, Señor, ayúdame a buscar más de ti, Padre Celestial, ayúdame a ir más a tu palabra, Señor, a estar más conectado contigo, Padre Celestial, a dejar a un lado, Señor, la duda, el temor, la angustia, Señor, toda aquella mentira que quiere sembrar ese padre de mentira que está en el mundo, Señor, destruyendo vidas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, en sus manos, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, a estar firmes, cimentados en tu palabra, Padre Celestial. Agradecemos, Señor, porque tú hoy nos has hablado, Señor. Nos has recordado, Padre Celestial, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Que nuestro espíritu, Señor, muere si no está bajo tu presencia, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a no ser inconsistentes, Señor, a no movernos por emoción, Padre Celestial. Porque cuando, Señor, tú nos das lo que deseamos, nuestro corazón se llena de gozo. Pero cuando estamos siendo movidos solo por emoción, esa lucecita se apaga rápidamente, Señor. Y ahí es cuando nos alejamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir a ti, Señor, no por lo que tú nos puedes dar, Señor, sino por lo que tú eres en nuestras vidas, Padre Celestial. Ayúdanos a reconocer, Señor, que tú lo eres todo, Señor, que tú lo llenas todo, Señor, que tú eres nuestro principio, Señor, y nuestro fin. Que tú seas el centro, Señor, de nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos a llevarte a nuestros hogares, Señor, a mostrárselos a nuestros hijos, Padre Celestial. Digámosle, iglesia: Señor, mi casa y yo te serviremos, Señor. Queremos servirte, Señor, de corazón. Queremos ser esos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a que las circunstancias, a que nuestras situaciones, Señor, no cambien y no muden, Señor, quién eres tú en nuestras vidas. Porque si tú, oh Padre Celestial, no cambias y no mudas, Señor, aún con todas nuestras transgresiones, Señor, ¿por qué nosotros debemos hacerlo, Padre amado? Ayúdanos a estar firmes y constantes, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Padre amado. Señor, ayuda al mundo, Señor. Estamos necesitados de ti, Padre Celestial. El mundo está lleno de confusión, de miedo, Señor, de temor, de mentiras, Señor. Están en engaño, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos, Señor, a ver solo tu verdad, Padre Celestial. Ayúdanos a regresar a ti, Señor, conscientes, Señor, de lo que somos para ti, tus hijos, Señor. Tú nos diste ese nombre, Señor, por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Ya no somos más creación, Señor. Somos tus hijos, Señor, porque hemos venido, hemos aceptado que tú eres nuestro único Rey Salvador, Señor. Porque reconocemos que nadie más fue a esa cruz, Señor, para limpiar mi pecado, para redimirme, para darme vestiduras nuevas, blancas, Señor. Solo tú lo hiciste, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu presencia en nuestras vidas. Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, oh Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, hoy y para siempre. Espíritu Santo, entrónate, Señor, en nuestras vidas. Entrónate en nuestros corazones. Haz de mi cuerpo, haz de mi ser tu morada, Señor.
Que todo lo que fluya, Señor, de mi corazón, de mi mente, Señor, lo que salga de mis labios, Señor, sea tu palabra, Padre Celestial. Ayúdame a obrar como tú obras, oh Padre amado. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a perdonar, Señor, como tú lo haces. Perdona mis faltas. Ayuda a perdonarme, Señor. Si hay algo con lo que yo esté batallando, Padre Celestial, quita eso, Señor, de mi corazón. Solo me hago daño yo. El rencor, esas iras, esas dudas, solo me hacen daño a mí. Dile, Señor, cambia todo eso, arráncalo de mi vida, Señor. Solo quiero que seas tú, Señor, y tu Espíritu habitando en mí. Ayúdame a mostrar esa luz que eres tú, Señor. A hacer luz en medio de la oscuridad. Gracias, oh Padre amado. Gracias, bendito Jesús, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá, para recordarnos, Señor, para instruirnos, para darnos esa fuerza, Señor, de querer seguir avanzando, Señor, en esta carrera que no es fácil, Señor, pero que la queremos correr, Señor, con todas nuestras fuerzas, porque el galardón, Señor, que recibiremos no tiene precio, Señor. Estar delante de ti, de tu presencia, Señor. Ser llevado, Señor, delante de ti, vivir contigo, Señor, es nuestra mayor esperanza, Señor. Lo deseamos, Jesús, ven pronto. Transfórmame, Señor, renuévame, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, solo a ti, en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, vamos a alabar, vamos a decirle